Una de las maneras más sencillas para ver si en un aviario se ha realizado bien la muda o no, viendo el resultado de los pájaros, es fijarnos en dos factores, sobre todo en canarios de color que se dedican a concursos. El tema de que tengan una buena pluma finalizada la muda, una pluma sedosa pegada al cuerpo, y el tema de la pigmentación de los pájaros. Y íntimamente relacionado con estas dos cosas está el tema del baño. Y está otro tema que también me apetece tratarlo un poco, que es el tema de posibles tratamientos que les podamos dar a los pájaros. Pues desde luego un tema mucho más polémico. El tema del baño tiene debate hasta cierto punto. Todo siempre se recomienda tradicionalmente que los pájaros hay que ponerles bañeras periódicamente, pues para que se limpien igual que nos lavamos nosotros, ¿no? Y en concreto en el periodo de muda, en el periodo de verano, entre otras cosas por el calor, pues se les recomienda la bañera, primero por refrescarlos y segundo también por el hecho de que el pájaro, si se limpia periódicamente el plumaje con ese agua, pues también le facilita que renueve esa pluma, digamos, vieja, o esa pluma que tiene que quitar por otra nueva. Es decir, la bañera cumple, digamos, una función refrescante o recreativa, como puede ser en nuestro caso, y también una función de limpieza. Ahora bien, el debate está en pensar que, bueno, pues un exceso de baño puede afectar o no afectar a la pluma, ¿no? Muchas veces se dice que, o nos dicen, no te deberías lavar todos los días porque le quitas la capa de protección a la piel, ¿no? Que es una expresión que oímos muchas veces, ¿no? Pues con el tema de los pájaros, ¿qué es lo que ocurre? Que hay criadores que no son partidarios de ponerle o de pulverizarlos todos los días o de ponerle las bañeras periódicamente, continuamente, sino que son más partidarios de ponérselas, como digo, con una menor frecuencia. Relacionado con esto hay otro tema, porque aparte de ponerles el agua simplemente, que la mayoría de criadores lo único que hacen, les pone una bañera con agüita fresquita, los pájaros se bañan, se limpian el plumaje y demás, pero hay muchos criadores que tienen la frecuencia o la costumbre de utilizar, añadirle unas gotas, una cierta cantidad en el agua del baño de vinagre de manzana. El vinagre de manzana, pues bueno, pues ya sabéis todos que de forma casera era el acidificante que más se utilizaba en el agua de bebida para los pájaros. El ácido acético del vinagre, digamos, ayudaba en cierta manera a controlar el pH de los pájaros, también tiene ciertas funciones prebióticas, pero aparte de eso, también se utilizaba en las bañeras para, digamos, dar una cierta mejor calidad de pluma al pájaro. El vinagre es lo que ayudaba. Es como todo, al final las cosas dependen del uso y depende del abuso. Si damos periódicamente un baño con vinagre de manzana a los pájaros, vemos que va a ayudar en ese sentido a tener una cierta buena calidad de pluma, pero también es cierto que si por ejemplo tenemos la costumbre de utilizarlo prácticamente de continuo, pues ese vinagre al final lo que va a ser un ácido que pueda dañar también la pluma de los pájaros, y nos vamos a encontrar con aviarios que parte de la explicación de que tengan sus pájaros la pluma áspera o más quebradiza, pues puede estar justificado también por ahí. Luego es cierto que si queremos hacer añadidos en el agua de la bañera a nuestros pájaros para que tengan una pluma más sedosa, para mayor suavidad, pues tenemos la opción casera, como hemos dicho, el vinagre de manzana, pero hay opciones también más profesionales como ciertos champús, por ejemplo, que tienen una cierta cantidad de glicerina. Hay muchos criadores que son más partidarios de utilizar estos champús únicamente cuando van a preparar a los pájaros para concursos, que sí que es más fácil que se laven, y como digo, que se incluso si utilicen también estas cosas como la glicerina y demás. Pero algunos champús, por ejemplo de tipo neutro, o por ejemplo estos para pájaros con glicerina, los podemos utilizar también a lo largo del verano con la muda de los pájaros, también algunas sales de baño. Es decir, podemos contribuir a ese aumento de la sedosidad, aumento de la calidad de la pluma también con otros añadidos, sin tener que utilizar, digamos, la opción del vinagre de manzana. Como digo, pues no hacerlo de forma tan continua, pero sí que es cierto que son opciones que tenemos disponibles. Un poco tener la mentalidad de nosotros como personas, es decir, no es lo mismo pues lavarnos el pelo con agua, lavarnos con un champú, que evidentemente el pelo nos queda mejor, pues con la pluma un poco del estilo. El siguiente tema más complejo, porque es el tema de los tratamientos. Y es que ahora os voy a enseñar un pájaro, por ejemplo, que tenemos apartado en el aviario. Como veis, pues bueno, siempre surge en cualquier aviario algún pájaro que se queda un poco más enfermo. En este caso es una hembra que ha finalizado el periodo de cría, no ha criado nada este año. En este caso en concreto es una hembra que teníamos como segunda opción, le hemos probado en el último mes de cría, pero no ha fecundado nada. Me imagino que ya iría arrastrando pues esa cierta debilidad, una hembra que ya tiene varios años y que la tenemos tratando, y que bueno, pues la encontramos embolada en el jaulón, y ahora pues después de unos días vemos que ya
sigue estando el pájaro parado, sigue estando el pájaro un poco tristón, como veis, abajo de la jaula, pero bueno, por lo menos ya no está el pájaro embolado, y a ver si conseguimos medianamente... Como digo, a ver si conseguimos medianamente que se recupere un poco. Pero aquí en el tema de tratamientos, que como digo es más polémico, no estoy ya hablando de tratamientos individuales, como en el caso que hemos visto, que evidentemente si nosotros observamos los jaulones todos los días y vemos algún pájaro que se encuentre embolado, que se encuentre más triste, pues lo lógico y natural es apartarlo, observarlo y ver si le damos un tratamiento o no. En tratamientos me refiero a que hay criaderos que tienen la costumbre, una vez finalizada la cría, por ejemplo cuando han tenido algún problema durante la cría, en vez de, digamos, tratar a esos pájaros que provoca de alguna forma que la cría se paralice, pues se plantean salvar los muebles lo mejor posible durante la cría y luego ya dar un tratamiento a todo el aviario o a las jaulas donde estén los pájaros supuestamente afectados o con problemas, dar un tratamiento, digamos, en sábana. El tratamiento puede ser un tratamiento antibiótico, un tratamiento con un antifúngico, con algún antiparasitario, lo que sea. El tema de aquí o la polémica puede estar, hay ciertos riesgos. El primero de ellos, ya que estamos hablando de calidad de pluma, ya que estamos hablando de pigmentación, es que muchas veces puede ocurrir, sobre todo con algunos fármacos en concreto, pero puede ocurrir que casi con todos los tratamientos de alguna forma puedan afectar a la pigmentación de nuestros pájaros, y eso evidentemente cuando estamos hablando de pájaros que tienen que mudar para ser competitivos en un concurso, pues hay que tenerlos muy en cuenta. No solo hablamos de sustancias como los que ahora se han puesto tan de moda, de temas de secuestrantes o absorbentes, que sí que es cierto que por lógica pueden absorber, por así decirlo, algo de pigmentación, sino que con muchos fármacos lo vemos. Y esto evidentemente es un riesgo, utilizar estos tratamientos poniendo en riesgo, digamos, el plumaje de los pájaros. Como digo, hay fármacos en concreto, pero sí que es cierto que prácticamente cualquier fármaco que se metabolice, por ejemplo, en el hígado, pues ya sabéis que el hígado es un órgano que está íntimamente ligado con las pigmentaciones. De hecho, hicimos un vídeo hace ya un tiempo hablando de que de alguna manera un pájaro, por ejemplo, viéndole el plumaje y viendo la calidad que tiene su pigmentación en el plumaje, podíamos intuir si se encontraba más o menos sano, porque muchas veces, por ejemplo, un pájaro que estamos pigmentando con factor rojo, por lo que sea, tiene el hígado dañado, por así decirlo, y vemos que la pigmentación es anómala, la pigmentación no es la normal. Sin embargo, un pájaro que tiene una buena pigmentación pues puede ser indicativo que de alguna forma el proceso del funcionamiento del hígado, del intestino para absorber esos pigmentos, pues lo ha hecho de forma adecuada, ¿no? Esto es un detalle también que hay que ver con los tratamientos. Luego es debatible si es correcto o no utilizar estos tratamientos en sábana, pero hay que pensar también en el otro detalle, que es que en la muda los pájaros pueden estar también en cierta manera un poquito más debilitados después de la cría. Tiene cierta lógica, por eso como digo lo hacen algunos criadores, de decir, por ejemplo, he tenido problemas con estas parejas o he tenido una cierta mortalidad elevada, un tema de abortos, y bueno, doy un tratamiento en sábana pronto, digamos, justo al finalizar la cría, y de alguna forma elimino ciertos patógenos que puedan tener los pájaros. Como digo, puede tener cierta lógica. Es cierto que la mayoría de estas veces pues se hace sin una analítica previa, sin una cierta base, pero bueno, como digo, puede tener cierta lógica. El problema es que el tema de la pigmentación, el problema también es que los pájaros pueden estar, digamos, ya en una muda un poquito más avanzada, y podemos cometer el riesgo de debilitarlos un poco sin necesidad, y sobre todo en época de más calor. Yo sí tenemos muy claro que haya parejas en concreto, veo conveniente que se puedan utilizar, pero si no, es casi preferible identificar los pájaros que nos han dado problemas y tenerlos, digamos, organizados y localizados, y a partir de ahí, pues una vez que ya ha pasado la muda, que los pájaros, digamos, ya están un poquito más fuertes, pues ya aplicar ciertos tratamientos a los que nos veamos afectados, o incluso plantearnos el tratamiento a todo el criadero en concreto. Y si en el caso de la opción de que queramos hacerlo durante la muda, un cuanto más preferible hacerlo únicamente con los reproductores, que aquí no tenemos ese riesgo de problemas de pigmentación porque no van a concursar el año que viene, y dejar a los pájaros, digamos, jóvenes sin ningún tipo de estos tratamientos. Sería otra opción también que nos podíamos plantear, pero a fin de cuentas, pues bueno, tratar o no los pájaros durante la muda, pues hay que hacerse, como digo, algunas preguntas previas.